Bienvenidos a otro video de química. Yo soy la profesora Carla GL y el tema de este video es ecuaciones químicas. Para el estudio de la química es necesario conocer los símbolos de los elementos químicos. Por ejemplo, oro, potasio, uranio, cloro. Cuando los elementos químicos se unen, pierden sus propiedades y se transforman en compuestos químicos. La representación simbólica de un compuesto químico es una fórmula química. La fórmula química nos va a indicar la cantidad de átomos y la cantidad de moléculas del compuesto. Recordemos que un átomo es la partícula más pequeña de un elemento químico y la molécula es la partícula más pequeña de un compuesto químico. Aquí tenemos 4 ejemplos de fórmulas químicas: la fórmula química del ácido nítrico, la fórmula química del hidróxido de calcio, la fórmula química del nitrato de calcio y la fórmula química del dihidruro de oxígeno. Observemos la fórmula del ácido nítrico. Esta fórmula me dice que el ácido nítrico está compuesto por 3 elementos químicos: hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. También observamos números, un 2 y un 3. Este número 2, que se encuentra del lado izquierdo de la fórmula, me dice la cantidad de moléculas que hay del ácido nítrico y se llama coeficiente estequiométrico. Este número 3 se llama subíndice y me va a indicar la cantidad de átomos que hay del elemento químico donde se encuentre como subíndice. Entonces, en cada molécula de ácido nítrico tengo un átomo de hidrógeno, un átomo de nitrógeno y 3 átomos de oxígeno. Cuando ustedes no observen ningún coeficiente estequiométrico y ningún subíndice, se entiende que tenemos un 1 y por lo regular no se escribe el número 1. Ahora, observemos la fórmula química del hidróxido de calcio. Aquí observamos un paréntesis y un subíndice 2 fuera del paréntesis. Este subíndice 2 me va a multiplicar a los subíndices que tengan los elementos químicos que estén dentro del paréntesis. Entonces, la molécula del hidróxido de calcio me va a decir que hay un átomo de calcio, 2 átomos de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Aquí en la fórmula química del nitrato de calcio me dice que el nitrato de calcio tiene un átomo de calcio, 2 átomos de nitrógeno y 6 átomos de oxígeno, porque 3 por 2 es igual a 6. Y por último, aquí observamos 2 moléculas de dihidruro de oxígeno y en cada molécula hay 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Ahora, una reacción química es un proceso en el cual 2 o más sustancias reaccionan y se transforman en otras muy diferentes. La representación de una reacción química se llama ecuación química. Aquí observamos una ecuación química donde vemos fórmulas químicas, símbolos, coeficientes estequiométricos. Las sustancias iniciales o las sustancias que van a reaccionar se llaman reactivos o reactantes, y las sustancias finales o las sustancias que se producen se llaman productos. En esta ecuación química también observamos símbolos. Esta flecha significa produce. Esta ecuación química la podemos leer: 2 moléculas de ácido nítrico más una molécula de hidróxido de calcio produce una molécula de nitrato de calcio más 2 moléculas de dihidruro de oxígeno. En una ecuación química también podemos encontrar otros símbolos. Por ejemplo, el símbolo de un triángulo que significa la adición de calor, una flecha hacia arriba que significa la formación de un gas, una flecha hacia abajo que significa la formación de un precipitado, 2 flechas que significa que la reacción es irreversible, una S que significa que el compuesto se encuentra en estado sólido, una L que significa que el compuesto se encuentra en estado líquido, una G que significa
que el compuesto se encuentra en estado gaseoso y aquí encima de la flecha se encuentra un símbolo químico que significa que se le adicionó un catalizador. En una reacción química representada en una ecuación química, se debe de cumplir con la ley de la conservación de la materia, que dice que la materia no se crea ni se destruye, que solo se transforma. Esto quiere decir que debemos de tener la misma cantidad de átomos aquí en los reactivos y la misma cantidad de átomos aquí en los productos. Nos vemos en el próximo video.